Bien, entonces aquí estábamos el día de ayer, aquí nos hemos quedado. Entonces, estábamos en esta parte el día de ayer. Hemos visto cómo podemos representar un vector mediante sus componentes. ¿Ya? Simplemente es descomponer un vector, ¿no? Que está en vectores que sean paralelos a los ejes. ¿Ya? En este caso, en dos dimensiones, tienen que ser paralelos a los ejes X e Y, ¿no? De tal manera que sumando estos componentes paralelos, nos dé como resultado el vector original, el vector U, en este caso, ¿no? Este que está acá. Ya, y también hemos visto de que como un vector está compuesto por una magnitud y una dirección, ¿ya? Hemos dicho que la dirección del eje X se le va a conocer con la letra I, ¿no? Y la dirección del eje Y se le va a conocer con la letra J, ¿ya? Esto es un vector también, ¿no? La dirección I es un vector. Esto significa que es 1 en I, ¿no? Eso es lo que significa. O sea, es un vector, ¿no? En este caso es un vector de dirección. Es un vector. Este I llegaría a ser el vector unitario del eje X. Y el J es el vector unitario del eje Y. Y el K es el vector unitario del eje Z. Ya. Luego, más adelante hemos visto cómo podemos sumar dos vectores que están representados mediante sus componentes. Como podemos ver en este lado de acá, aquí tenemos dos vectores, ¿no? Aquí estaría el vector U y aquí está el vector V. Entonces, esto se suma simplemente sumando componente a componente, ¿no? En cada dirección. ¿Ya? O sea, la componente X del vector U más la componente X del vector V, ¿no? Eso tenemos acá. Ya, esto es bastante sencillo, ¿no? Y en estas gráficas podemos ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya, a ver, veamos más aquí. Ahora, lo que nos faltaría a continuación es encontrar vectores de posición, ¿ya? Encontrar esos vectores de posición y representarlos mediante sus componentes, así como vemos en esta parte. Y ya, imaginémonos que tenemos solamente dos puntos, ¿ya? Tenemos aquí el punto A, que está acá, y tenemos el punto B. A un principio todavía no tenemos este vector de posición, ¿no? Solamente tenemos dos puntos. Esos dos puntos pueden estar en cualquier lado, ¿no? Imagínense, digamos, un sistema de referencia así, ¿no? Puede ser cualquier punto. Entonces, en este sistema de referencia, que también puede ser en 3 dimensiones, sin ningún problema, ya, aquí podemos nosotros ubicar dos puntos, ¿sí? Aquí podría estar incluso el punto 1 y aquí podría estar otro punto, digamos, ¿no? Vamos a dar nombres, digamos. Este punto 1 va a tener sus coordenadas, ¿no? A ver, este lo puedo llamar, digamos, ya lo vamos a llamar así, punto 1, y este lo vamos a llamar el punto 2. Así. Este punto 1 va a tener sus coordenadas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, así como un ejemplo, ¿ya? Más o menos viendo la escala de esto, podemos decir, por ejemplo, ¿ya? Que tenga, digamos, 1 en el eje X, ¿ya?
y 4 en el eje Y. Ya no estamos inventando unos valores, ¿no? Y el punto 2 que tenga como coordenadas, bien un poquito la escala, que sea, digamos, 6 en el eje X y 1, digamos, en el eje Y, ¿no? Así. Más o menos, fijándonos esta escala, ¿no? De este sistema de referencia. Ya, entonces, tenemos aquí dos puntos, dos posiciones. Dos puntos, ¿no? El punto 1 y el punto 2. Entonces, nosotros dijimos más antes que un desplazamiento también puede ser un vector, ¿no? Podemos presentarlo como un vector, un desplazamiento o una posición en este caso. ¿Cómo podríamos encontrar entonces, digamos, el vector posición, por ejemplo, del punto 2 con respecto al punto 1? ¿Ya? El vector de posición del punto 2 con respecto al punto 1 se refiere a este vector. ¿Ya? Este vector, ¿no? El punto 2 es donde está la cabeza del vector, ¿no? Queremos averiguar su posición de este punto 2 con respecto a la cola de este vector, ¿no? Al punto 1 en este caso. ¿Ya? Este vector de acá lo llamaríamos nosotros, se presentaríamos de esta manera, ¿no? En el libro está de esta manera, vector de posición sería de 1 a 2. ¿Ya? Si quieren pueden colocarle 1-2. Esto significa que este vector está yendo del punto 1 al punto 2, ¿no ve? O lo mismo podemos decir que es el vector de posición del punto 2 con respecto al punto 1, ¿ya? El punto 2 es donde está llegando el vector, ¿no ve? Eso sería, ¿ya? Y al revés también podemos encontrar, ¿ya? O sea, sería el vector de posición del punto 1 con respecto al punto 2. O el vector de posición de 2 a 1. ¿Ya? Entonces, este sería el vector de posición de 2, ¿no ve? Hacia 1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Y es bien importante esta parte. ¿Ya? La magnitud de este vector nos va a salir en unidades de distancia. ¿No? Pueden ser metros, milímetros, centímetros, pulgadas, etc. ¿Ya? La magnitud de este vector. Entonces, eso es lo que queremos encontrar nosotros. Entonces, aquí nos está indicando de qué manera podemos hacer eso. A ver, veamos acá. Ya, en este ejemplo acá en la teoría, ¿no? Fíjense, en este caso está encontrando el vector de posición de A hacia B, ¿no? Por eso el vector tiene ese sentido. ¿Ya? El punto A aquí, ¿no? R, A, B dice, ¿no? Este A significa de dónde está partiendo el vector y el punto B es donde está llegando el vector. Entonces, ¿cómo lo encontramos eso? Lo deducimos de esta manera, ¿no? Este vector que queremos encontrar también resulta de la suma de dos vectores, ¿no? Resulta de la suma de este vector y este vector. Fíjense, simplemente nosotros graficamos este triángulo rectángulo y decimos, ¿no? Por ejemplo, aquí están las coordenadas en el eje X, ¿no? Del punto A y del punto B. Y lo mismo en el eje Y, ¿no? Sus coordenadas. Entonces, esta componente horizontal en el eje X, su tamaño, su magnitud simplemente es la diferencia, ¿no? De estas coordenadas, xb menos xa, ¿no? Y de esta otra componente vertical, su magnitud es simplemente la diferencia de las coordenadas YB menos YA, nada más, ¿no? Esa sería la magnitud. Ahora, como tienen la dirección paralela al eje X, pues su dirección va a ser Y, como está indicando acá. Y este otro, como es paralelo al eje Y, su dirección va a ser J. Entonces, fíjense, ¿cómo resulta entonces este vector R a B? Simplemente resulta esto que está acá, ¿no?
Lo que hay que hacer entonces es simplemente restar, ¿no? Tenemos que restar punto a punto, componente a componente, el punto de llegada menos el punto de salida, ¿no? Aquí podemos ver eso, ¿ya? En el eje X, en la componente Y, por ejemplo, tenemos que restar, ¿no? El punto de llegada menos el punto de salida. O sea, el X en B menos el X en A, porque A es el punto de partida y B es el punto de llegada. Y lo mismo en el eje Y, ¿no? Y lo mismo tendrá que hacer también en el eje Z, cuando es en 3 dimensiones. Ya, entonces eso es todo en esta parte, ¿no? Bastante sencillo. Ahora, a ver, estos puntos que tenemos aquí como ejemplo, ¿cuáles serían los resultados? Me van a dictar, ¿ya? A ver, este de aquí. Primero, a ver, primero vamos a encontrar el vector de posición de 1 a 2, ¿ya? Aquí en este ejemplo. De 1 a 2. Entonces aquí yo voy a escribir, digamos, vector de posición de 1 a 2, ¿sí? Ya, a veces pueden, para decir que sea un vector, podemos colocar esta flechita, ¿ya? Pero a veces, si me olvido, también puede ser un vector. Lo que tienen que fijarse, o sea, para que sea un vector no es requisito que tenga esta flechita, ¿no? El requisito es que tenga magnitud y dirección para que sea vector, ¿no? Después yo puedo poner aquí cualquier letra, ¿no? Ustedes tienen que fijarse cómo está aquí los resultados o los datos, ¿no? O la información a este lado. Si hay magnitud y también hay dirección, entonces es un vector directamente. Entonces aquí el vector de posición de 1 a 2 va a ser igual a, entonces, ¿no ven? ¿A cuánto va a ser? Según esta gráfica, ¿cuánto sería? Estamos hablando del vector de color verde en este caso, ¿ya? Es de 1 a 2. Entonces, la diferencia de coordenadas en el eje X sería 6 menos 1, ¿no? 6 menos 1 sería. Eso sería en la dirección y, ¿verdad? No es nada más, ¿no? Luego tenemos que sumar la diferencia de coordenadas en el eje Y. Entonces aquí vamos a tener el Y del punto de llegada aquí es 1, ¿no? Menos el Y del punto de salida que aquí es 4. Nada más. Entonces, y esto está en la dirección J. Ya todo lo que vemos aquí es un vector, ¿no? Porque aquí está representado mediante sus componentes. Entonces, ¿qué nos da esto como resultado? ¿Qué sale como resultado? Esto va a salir pues va a ser 5 en la dirección Y. Luego sería 1 menos 4 aquí, va a ser menos 3, ¿no? Luego sería aquí menos 3 en la dirección J. Nada más. ¿Verdad? Nada más, ese sería el resultado. Ahora, ¿cómo sería? A ver, díctenme ahora para el otro vector de posición, de 2 a 1. Ya, este es para vector de posición de 1 a 2, pero ahora queremos al revés. ¿Cómo sería? A ver, me van a dictar aquí, sería R, ahora el R de 2 a 1, ¿ya? De 2 a 1. Directamente, ¿cuánto sería aquí en la dirección Y? Menos 5, Inge. Ya, eso es porque va a ser 1 menos 6, ¿verdad? Que sería 1 menos 6, entonces va a ser aquí menos 5 en Y. Bien. Luego, en el eje Y sería 4 menos 1, y eso es más 3J. Nada más. A ver, ¿en qué se parecen estos dos vectores? Analizaremos estos dos vectores que hemos sacado, que salieron como resultado, ¿ya? Este y este. ¿En qué se parecería eso?
Mismo valor, distinto signo. Ya, simplemente, ya, como tienen los mismos valores absolutos, ¿no ve? En cada dirección, esto va a salir de que va a tener la misma, tienen la misma distancia, ¿no? Tienen la misma magnitud. Obviamente tienen la misma distancia, ¿no? De 1 a 2 o de 2 a 1. Pero los signos son contrarios. Significa que van a tener sentidos contrarios los dos, ¿no? Y eso nomás se diferencia, nada más. Ahora, que esto tenemos que seguir pasando, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es, por ejemplo, este vector de acá, ¿ya? Este vector de 1 a 2, aquí ya está representado mediante sus componentes, ¿no? Es 5i menos 3j, ya saben. Pero esto, a ver, lo vamos a anotar aquí. Es 5i, este es el vector, ¿no? Menos 3j. Y este vector también aquí es igual, ¿ya? Por definición es igual, ¿no ve? A la magnitud del vector de 1 a 2, ya, su magnitud lo vamos a colocar de esta manera, ¿no? Su magnitud ¿por qué cosa? Por su dirección, ¿verdad? Por su dirección. Bien, ya está. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la dirección? Esta dirección. ¿Cómo podríamos encontrar la dirección? O sea, tendríamos que despejar, ¿no ven? Su dirección, o sea, su vector unitario, su dirección de este vector, va a ser igual a todo eso que está aquí, ¿no ven? 5 en i menos 3j. Tenemos que dividir entre, esto lo tenemos que dividir entre totalmente entre la magnitud, ¿no ven? Entre la magnitud de 1 a 2. Bien. ¿Verdad? Pero, ¿a qué es igual la magnitud de 1 a 2? ¿Cómo podemos encontrar? Aquí, ¿cómo podríamos encontrar nosotros la magnitud, o sea, de 1 a 2? Su magnitud. ¿A qué va a ser igual? Raíz de 34. Ya va a ser aquí raíz cuadrada de, pues, en este caso de aquí, sería 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado más paréntesis menos 3 al cuadrado. Nada más, ¿no? Entonces, esto va a salir igual a raíz de 34, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? 5.83. Ya, esto salió 5.83. Bien, 5.83. En este caso, unidades de distancia, ¿no? Ya, este 5.83 es la distancia que hay, ¿no? Desde el punto 1 hasta el punto 2 y viceversa, ¿no? Del punto 2 al punto 1, porque de aquí, como aquí adentro de la raíz van a estar al cuadrado estos componentes, no importa, ¿no? En este caso sería menos 5 al cuadrado, igual va a ser positivo, ¿no? Entonces, esa sería la magnitud de este vector, de R de 1 a 2, y también de este otro. Ahora, entonces, para encontrar aquí, ¿no ve? Para encontrar aquí, tenemos que dividir entonces, ¿ya? Tenemos que dividir todo esto que está aquí, el 5i menos el 3j. Esto tenemos que dividir entre 5.83. ¿Ya? Ese sería
y para encontrar justamente el vector unitario. A ver, dividiremos. Esto ya hemos visto, ¿no ve? Más antes. Hemos visto cómo las propiedades, ¿no ve? De producto de un escalar con un vector, ¿no ve? Sus propiedades, es distributivo y demás cosas, ¿no? Entonces, tenemos que dividir 5 entre 5.83, ¿cuánto sale? 0,86. Bien, 0,86 en I. Y luego menos, no nos va a alcanzar el campo. 3 entre 5.83. 0,51. Ya. 0, entonces 51. Esto va a ser en J. Listo. Ya está. Esto que hemos sacado aquí. Esto. Este es el vector unitario de este vector o su dirección. Ya, 0,86 en I por, o sea, con I menos 0.51 en J. Si este vectorcito nosotros le dibujaríamos aquí, ¿dónde estaría? A ver, ¿esto cómo se hace para trasladar? Bueno, este vector lo voy a borrar ya. Este de acá. Esto lo voy a borrar. Uy, no quería borrar el eje. Ya, entonces, si yo quisiera dibujar este vectorcito aquí en el sistema de referencia, ¿dónde estuviera? A ver, vamos a escribir, vamos a poner esos puntitos. Ya, aquí dice 0,86 en I, ¿no ve? Entonces, de aquí tenemos que contar, ¿no ve? 0,86. Hasta aquí era 1, ¿no ve? Más o menos hasta aquí era 1. ¿Se acuerdan? Era 1, ¿no? 0,86 entonces va a estar más o menos por acá, ¿no ve? Por acá va a estar. Ya. Ahora, el menos 0,51 en... Aquí dice menos 0,51 en J. Entonces, ¿dónde está este punto? A ver, aquí es 0J, ¿no ve? Aquí es 0J. Hacia arriba son valores positivos, ¿no? Hacia abajo son valores negativos. Por aquí está más o menos 1, ¿no? Menos 1 en J. Menos 0,5, ¿dónde estuviera más o menos? Menos 0,51 estuviera más o menos por acá, ¿no? Por acá. Entonces, viniendo, intersectando estos dos puntos, va a salir más o menos acá, ¿verdad? Más o menos por acá. Entonces, este vector unitario de aquí, ese vectorcito sería este que está acá. ¿No ve? Este sería el vector E. ¿Ya? Para diferenciar de otros vectores, ¿ya? Para diferenciar de otros vectores, porque vamos a trabajar nosotros con varios vectores también, ¿ya? Para diferenciar de otros vectores unitarios, este vector, esta dirección E, como pertenece a este vector de posición de 1 a 2, le pueden llamar también ustedes dirección de 1 a 2. Así, para diferenciar, ¿no ve? De 1 a 2, para que no se confundan con otras direcciones. Entonces, esta sería la dirección de 1 a 2. Nosotros sabemos que el punto 1 está aquí, el punto 2. Fíjense. ¿Ya? Esta es la dirección de este vector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es paralelo a este vector. ¿Ya? Todas las direcciones, o sea, todas las líneas paralelas tienen la misma dirección, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no ven? Digamos, a ver, con otro color. Ya, no importa. Por ejemplo, esta línea es paralelo a esta línea, ¿verdad? A esta línea. Y también es paralelo a esta línea. Y también es paralelo a cualquier otra línea. Aquí, ¿no ve? Digamos, esta línea. ¿Ya? Todas estas líneas que son paralelas,
van a tener la misma dirección, ¿ya? Siempre y cuando, claro, mantengamos la misma, o sea, la dirección sea también, o sea, los puntos, digamos, que nos vamos a referir tengan también la misma dirección, ¿no? El mismo sentido, ¿ya? Todas estas líneas de acá tienen la misma dirección, ¿ya? La misma dirección. Pero, ¿qué pasa si aquí tenemos nosotros una línea así y resulta que es así esta? Así, ¿ya? Esto está al contrario, ¿no ve? Esta línea de aquí, como es paralelo a esta línea, todos son paralelos, ¿no? Estos cuatro que están aquí abajo, estos cuatro que están aquí abajo, tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿ya? La misma dirección significa que aquí, en los componentes I y J, van a tener el mismo valor absoluto, ¿ya? Y al decir que tienen el mismo sentido, significa que van a tener también el mismo signo, ¿ya? Entonces, estos van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Pero este que está aquí, ¿en qué se diferencia? Va a tener la misma dirección, ¿no ve? Pero no va a tener el mismo sentido, ¿ya? O sea, esta línea de aquí también tiene la misma dirección, pero va a tener sentido contrario. Significa que los signos van a estar invertidos, nada más. De aquí. ¿Se entendió esa parte? ¿Será que puede volver a repetir esa parte? ¿Se ha entendido? Sí, ¿no? Todas las líneas paralelas tienen la misma dirección, ¿ya? Todas las direcciones que son, o sea, todas las líneas paralelas tienen la misma dirección. Y si todos tienen, y bueno, y estas de acá tienen al mismo tiempo el mismo sentido, porque las flechas están yendo en el mismo sentido, los cuatro, ¿no? Pero este de acá tiene sentido contrario. Entonces la diferencia de acá solamente va a ser que sus signos van a estar invertidos, nada más. Pero va a tener la misma dirección también. Los mismos valores de acá, en los componentes I y J. Ya, ¿no? Esta parte se comprendió, ¿no ven? ¿O no? ¿O todavía? ¿Se entendió, no? Vamos a hacer un ejercicio después. Entonces, esta parte de aquí especialmente quisiera que hayan visto cómo se sacan los vectores unitarios. Ya no se van a confundir, ¿ya? Al decir vector unitario también estamos hablando de la dirección, ¿ya? Al decir dirección, o sea, son sinónimos, ¿ya? Dirección y vector unitario. Es lo mismo prácticamente, ¿ya? Algunas veces yo voy a decir su dirección, o a veces yo voy a decir su vector unitario, ¿ya? Los dos son lo mismo. Esta E, entonces, va a ser es la dirección de este vector, o su vector unitario de este vector de acá, nada más. Y este es el vector unitario. Si ustedes de aquí se le sacan su magnitud, ¿cuánto saldría? A ver, sáquenle de aquí su magnitud de este vector unitario de acá. O sea, raíz cuadrada de 0,86 al cuadrado más 0,51 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 1. Exactamente, 1. Por eso sale 1, ¿no ve? Es por eso que se llama vector unitario, porque su magnitud es 1. ¿Ya? Su magnitud es 1. Como su magnitud es 1, este nos está dando solamente como información la dirección y sentido, nada más. Ya. Ahora a ver, pasaremos al siguiente. Vamos a hacer más ejercicios. A ver, en el siguiente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ejercicio, un pequeño ejercicio acá. A ver, haremos este ejercicio. Incluso tenemos aquí otro también. A ver, haremos este ejercicio.
Y aquí dice, para la armadura que se muestra en la figura, exprese el vector de posición R de A hacia D, aclara, ¿no? Del punto A al punto D, en términos de sus componentes. Use su resultado para determinar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D. Bien, entonces se puede ver aquí, ¿no? La armadura, esta armadura. Aquí están los puntos. Aquí está el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Y también aquí podemos observar que hay un sistema de referencia, ¿no? Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. No, perdón, aquí está el eje Y, ¿no? Entonces, el origen vendría a estar acá, ¿no? En el punto de color verde que estamos colocando ahí. ¿Ya? Ahí. Entonces, fíjense, tenemos las distancias correspondientes, ¿no? De todos los puntos, ¿ya? El punto C está a 0,6 metros. Luego el punto A está acá en el eje X, está a 1,2 metros. Tiene altura de 0,7 metros, etc. Ya está. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros la pregunta? El ejercicio nos dice, exprese el vector de posición R a D. Bien, entonces del punto A al punto D. Entonces, primero dibujaremos ese vector, ¿no? Vamos a dibujar entonces ese vector de posición que va de A hacia D. ¿Dónde está? Sería de aquí está, de A hacia D. Ese sería el vector de posición, entonces. Lo vamos a colocar aquí su nombre, ese vector de posición que va de A hacia D. Queremos encontrar entonces este vector, ¿no? En términos de sus componentes. Ya. Eso sería todo. Entonces está bastante fácil este ejercicio, ¿no? Para eso tenemos que nosotros, mientras tanto, nos podemos ayudar, digamos, en el punto A podemos, como es el punto de partida, aquí podemos colocar sus coordenadas, ¿no? Tiene que ser con respecto a un sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, el sistema de referenciales está acá, ¿no? En este punto de color verde. Acá está, pero podría estar en otro lado. También, no habría ningún problema. Entonces, con respecto al sistema de referencia, anotaremos aquí las coordenadas. ¿Cuál es la coordenada en el eje X del punto A? Va a ser 1,8. ya 1,8. Bien. Y en el eje Y sería 0,7. 0,7. Bien, entonces aquí estuviera, ese sería el punto. Y lo mismo tenemos que encontrar las coordenadas del punto D. Ya, en el eje X va a ser igual a 0, ¿no ve? Y en el eje Y 0,4. Todo está en metros, ¿no? Así sería. Ahora sí, ya está. Para encontrar vectores de posición, tenemos que saber sus coordenadas, ¿no? De su punto de partida y punto final. Y en este caso, ahora ya estaríamos listos para encontrar ese vector de posición. Entonces aquí, el vector de posición de A hacia D, ya, de A hacia D va a ser igual. Ustedes pueden hacerle ya las sumatorias mentalmente, ¿no? Siempre es punto de partida menos punto, como es punto de llegada menos punto de partida. En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. En el eje X, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el punto de partida en el eje X? O mejor dicho, de llegada. 0. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. 0 va a ser aquí. 0 menos 1,8, ¿verdad? El punto de partida es 1,8.
Entonces 0 menos 1.8. Entonces aquí va a ser menos 1.8. Y este va a ser en la dirección. Y tiene la dirección Y, ¿no? En la dirección Y. Luego, más, ¿no ve? Más, ahora en la dirección Y. Punto de llegada es 0,4. De partida 0.7. Entonces sería 0.4 menos 0.7. Sería menos 0.3, ¿no ven? Menos 0.3 y eso tiene la dirección J. Ya está. Esto serían las respuestas prácticamente, mira. Eso es lo que nos ha pedido. Dice, exprese el vector de posición RAD del punto A al punto D en términos de sus componentes. Nada más. La primera parte ya la hemos respondido. Esa sería la respuesta. Porque está representado en términos de sus componentes, ¿no ve? En I, J. Ahora, esta sería la respuesta entonces de la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte? Dice, use su resultado para determinar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D. ¿Cómo podemos encontrar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D? Sacando su módulo. Exactamente. Sacamos su magnitud de ese vector de posición, ¿no? R a D. Entonces su magnitud va a ser igual a raíz cuadrada, ¿no ven? Entonces aquí simplemente es menos 1.8 al cuadrado, ¿no ven? Más menos 0,3 al cuadrado. Ya. Entonces esto va a salir como resultado. Sí, entonces aquí podríamos poner así si queremos, ¿no ve? Distancia, digamos, de A hacia D. Va a ser igual a, ¿cuánto sale? 0.82, Inge. Ah, ya, 0,82. No, 1.82. ya sale 1.82. Y muy importante colocar siempre las unidades. 1.82 metros. Entonces aquí también ya hemos encontrado las respuestas de la segunda parte. Nada más. Ya está. ¿No ven? Bastante sencillo, ¿no? Ya. Y así podrían encontrar, digamos, muchos vectores de posición. De A hacia C, si quieren pueden encontrar. De B hacia A, etc. ¿No? ¿Han entendido esta parte? Sí. Sí, Inge, se entiende. Ya. Ya, ahora vamos a ver, veamos el siguiente ejercicio que dice. Siguiente ejercicio. Eso los voy a dejar para que hagan ustedes, ¿ya? Les voy a dar un tiempito de 5 minutos, ¿ya? Para que hagan este ejercicio que está aquí. Dice el 2.40, dice, ¿no? Dice, el actuador hidráulico BC ejerce una fuerza de 1.2 kilonewtons sobre la junta en C. La fuerza es paralela al actuador y apunta desde B hacia C. Determina las componentes de F. A partir de ahora, a partir del semestre, incluso a partir del primer semestre que han entrado, tienen que empezar a reconocer términos de ingeniería, ¿no? Términos de ingeniería mecánica, electromecánica, eléctrica, civil, etc. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es un actuador hidráulico para nosotros? De eso tenemos que conocer, ¿no? Actuador hidráulico son eh, muchos ya deben conocer, ¿no? En este caso aquí sería esto que está acá, todo esto es el actuador hidráulico, ¿ya? Muchos le conocen también como cilindro hidráulico también, le conocen, ¿no? Le conocen como cilindro hidráulico, actuador hidráulico, etc. Lo han visto seguramente ustedes en las máquinas, ¿no? En las palas cargadoras, en las grúas, etcétera, ¿no? En las montacargas, en las volquetas. Han debido ver, ¿no ve? Que hay un actuador hidráulico que sirve para ejercer fuerza, ¿no? Sobre un mecanismo. Entonces, este es el actuador hidráulico en este caso, ¿ya? Este actuador hidráulico internamente, bueno, está compuesto por un cilindro y un vástago, ¿no? Un cilindro y un vástago. El cilindro es la parte de aquí, la más ancha, y el vástago es lo que entra y sale por la acción de la presión hidráulica en el interior del cilindro, ¿ya? Cuando ingresa aceite hidráulico, ejerce presión, ¿no? Y esa presión va a empujar el vástago hacia afuera, ¿ya? Y cuando empuja, bueno, pues va a accionar mecanismos, ¿no? Va a hacer levantar una cuchara, etc. Y al contrario después, ¿no? Puedes regresar a su estado original. Entonces, este sería el actuador hidráulico de esta pala que estamos viendo acá. Luego dice, este actuador dice que ejerce una fuerza de 1.2 kilonewtons. ¿Ya? ¿Cuánto es 1.2 kilonewtons? ¿No? Esto es 1200 newtons, ¿no? Esto es 1200 newtons. Si lo queremos representar en kilogramos o en toneladas, ¿qué tendríamos que hacer? Si esto queremos representarlo en kilogramos fuerza, ¿qué tendríamos que hacer esto? Tenemos que dividir entre 9.81, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser metros sobre centímetro, sobre segundos al cuadrado, ¿no? Si hacemos esto, ese metro sobre segundo al cuadrado se va a simplificar con el metro sobre segundo al cuadrado que tiene este newtons, ¿no? De esto se acuerdan, ¿no? No hay problema. Este sería metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Así. Y newtons aquí es igual. ¿Se acuerdan? Newtons es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, este metro segundo al cuadrado se va a ir con los metros. ¿Y qué va a quedar aquí al final? Va a quedar kilogramos, ¿no? Kilogramos fuerza para nosotros sería. Entonces, dividiendo, ¿no ve? 1200 entre 9.81, ¿no ve? Va a ser casi 130 por ahí, ¿no? 130 kilogramos fuerza. Es poquito, ¿no? Para un actuador hidráulico. Ya yo os digo esto porque podemos trabajar también en kilogramos fuerza, ¿ya? Esa parte de las unidades, no sé si hemos de pasado, pero vamos a trabajar, ¿no? Aquí de una vez, digamos, aquí haremos lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a trabajar nosotros con dos sistemas de unidades, ¿sí? Vamos a trabajar con el sistema internacional y sus derivados, vamos a decir, ¿ya? Sistema internacional y también con el técnico, ¿ya? Y sus derivados, digamos, y luego vamos a tener el sistema inglés, ¿ya? Con esos dos sistemas vamos a trabajar. Por ejemplo, en fuerza, ¿cuál es la unidad de fuerza para el sistema internacional? ¿Alguien me puede decir? Newtons.
Sí, newtons. Correcto. Ya vamos a ponerlo así. Está correcto eso. Es newtons en el sistema internacional. Bien, newtons. Y en el sistema técnico, ¿qué unidades podemos utilizar? Es la derivada del sistema internacional, o sea, se deriva del sistema internacional. Unidad de fuerza también podemos trabajar en kilogramos. Kilogramos, fuerza. ¿Ya? Tenemos que hacer esta operación que está aquí arriba, ¿no? A los newtons tenemos que dividir entre la gravedad y vamos a obtener kilogramos fuerza, como unidad de fuerza también. ¿De acuerdo? Estas dos nomás vamos a utilizar acá, nada más. ¿Ya? Pero claro, estos podrían estar, digamos, en vez de newtons, podría estar en kilonewtons, como esto, ¿no? Podría estar en meganewtons, etc. ¿Ya? Ahora, en el sistema inglés, ¿cuál es la unidad de fuerza? Libras. Exactamente. Va a ser libras. Nada más. No hay otro. ¿Ya? Solamente es libras nomás. Ahora sí. Luego, ¿qué vamos a tener acá para unidades de distancia? Ya para distancia aquí. O para distancia, para longitud, ¿no? Unidad de longitud. Unidad de longitud, sistema, en el sistema internacional, ¿cuál es? Metros. Metros. Exacto, es metros. Pero también podemos utilizar sus derivaciones, ¿no? Podemos utilizar centímetros también. Ya, también podemos utilizar milímetros. Así, ¿no? Hasta kilómetros, ¿no? Ya. ¿Y cuál es en el sistema inglés su unidad fundamental de longitud? Pie. Pies. Exactamente. Podemos abreviar de esta manera, ¿ya? FT. O le pueden colocar pie también, no hay problema. Pero también podemos utilizar aquí pulgadas también, ¿no? Y ya, pulgadas. Esto nomás sería. Y ya, nada más. ¿Saben qué? En estática solamente vamos a utilizar esto, nada más. No hay más. En estática todo es fuerzas, distancia, longitud. Fuerzas, longitudes, distancias, nada más. Nada, nada más. No utilizamos nada más. Esto nada más vamos a utilizar en... la única recomendación es que no mezclen esas dos unidades, ¿no? O sea, no lo mezclen estos dos. Si lo van a mezclar, ahí ya estamos haciendo mal. Ya, seguiremos entonces. Aquí, a ver, tenemos que resolver este ejercicio, ¿no? Ustedes lo van a resolver ahorita. Pero tenemos que, hay algunos términos que tienen que ya empezar a reconocer, digamos, sus definiciones. Y ya sabemos que es un actuador hidráulico entonces, ¿no? Ese de acá. Ya, dice que este actuador hidráulico ejerce una fuerza de 1.2 kilonewtons sobre la junta en C, dice. Sobre la junta. ¿Dónde está la junta en C? Además, ¿qué es junta para nosotros? Es otro término, ¿no? Aquí le vamos a llamar nosotros junta. ¿Ya? ¿Alguien puede decirme a qué se estará refiriendo cuando dice junta? La unión de dos piezas. Exactamente, sí, está bien. ¿Ya? Una junta, ¿ya? Es un lugar, un sector, un punto puede ser, donde se están uniendo varias piezas. Se están uniendo dos, tres o más piezas, ¿ya? Es un lugar de concurrencia donde están llegando a unirse varias piezas. Eso le llamamos nosotros junta, ¿ya? Por ejemplo, van a ver ustedes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, digamos, tenemos aquí esta pieza
que queremos unir con esta otra pieza, digamos así. ¿Ya? Dos piezas, ¿no ve? Podemos tener juntas soldadas. ¿Ya? Digamos, aquí nosotros, digamos que son de metal estos, por decir, ¿no? Pueden ser angulares o cualquier otra cosa, o metal, y lo podemos soldar. ¿Ya? Esto sería una junta soldada. ¿No ve? Junta soldada. Ahora también hay, digamos, puede haber también junta empernada. ¿Ya? Si nosotros colocamos aquí, digamos, un perno, dos pernos, digamos. ¿Ya? Esto sería junta empernada. También puede haber junta remachada. ¿Ya? Entonces, y pueden haber más, ¿no? A todo esto, pero nosotros le llamamos junta. ¿Ya? A todo este lugarcito donde se están uniendo varios elementos. Que está aquí. Ya, entonces aquí, ¿qué tuviéramos aquí entonces? Aquí tenemos cuántas juntas tenemos aquí. Aquí en el punto A hay una junta, ¿no? Entonces le podemos llamar nosotros junta A también, no hay ningún problema. Aquí en B también tenemos junta B, aquí está junta C, junta D, ¿no? Entonces eso se refiere cuando dice junta. En este caso dice junta en C. ¿Ya? En C dice que el actuador hidráulico ejerce una fuerza de 1.2 kilonewtons sobre la junta en C. Dice. Luego dice, la fuerza es paralela al actuador. ¿Cómo colocaríamos esta fuerza en la junta en C? O sea, en este punto C. ¿Cómo le colocaríamos? Si dice que está sobre, dice aquí por si acá, dice sobre, ¿no ve? Sobre, dice. Entonces, si es sobre, entonces, así sería. Ahí está. ¿Ya? Esta fuerza de 1.2 kilonewtons, ¿qué es esto? ¿Sí? Sería, ¿no ve? 1.2 kilonewtons. Está sobre la junta C. Aquí está. Ahí está llegando la cabeza de la flechita. ¿Ya? Y además dice, es paralela al actuador. O sea, tenemos que hacerlo paralelo a todo este actuador de aquí, ¿no? O sea, va a ser paralelo a la línea que está uniéndose los puntos B y C, ¿no? Paralelo. Y apunta desde B hacia C. Bueno, ya incluso aquí ya nos seguía indicando, ¿no? ¿Ya? Está apuntando este vector de B hacia C. Aquí está, de B hacia C. Nos pide de determinar las componentes de F. Ah, de este vector, de este mismo vector. Sus componentes quiere que encontremos. Ya. O sea, en pocas palabras, quiere que encontremos el vector fuerza. ¿Ya? Al decir que encontremos sus componentes, prácticamente nos está diciendo encuentren el vector fuerza. Entonces, eso sería, tenemos que encontrar el vector fuerza. Esto es lo que nos pide encontrar. Muy bien. ¿Qué le falta a este vector fuerza? ¿Y qué tiene? Podríamos encontrar, depende de los datos, ya que tenemos las medidas del mismo, y en lo mismo nos da un sistema de referencia. Y como en el anterior ejercicio, podríamos encontrar dependiendo de sus componentes, sacando el mismo vector. Ya, está bien. Pero analizaremos este vector fuerza. ¿A qué va a ser igual este vector fuerza que queremos encontrar? Por definición, este vector fuerza tiene su magnitud, ¿no ve? Tiene su magnitud. Y este tiene que estar multiplicado por la dirección, ¿no ve? De este vector fuerza. ¿Cuál de estos dos tenemos? ¿Tenemos su magnitud?
tenemos su dirección. Tenemos la magnitud. Nos da aquí, mira, dice 1.2 kilonewtons. Dice, ¿no? Dice, ejerce una fuerza de 1.2. Ya tenemos su magnitud. Esta es su magnitud. ¿Ya? Entonces, si aquí actualizamos, esto va a ser igual, ¿no ve? Va a ser igual a... podemos trabajar en newtons o sí que podemos trabajar en kilonewtons, no hay problema, ¿ya? Digamos en kilonewtons. Entonces, esto sería 1.2 kilonewtons, ¿no? Y esto tiene que multiplicar por vector unitario. ¿Saben qué? El vector unitario no tiene dimensiones, ¿ya? No tiene dimensiones, no está en metros, no está en newtons, nada. El vector unitario es adimensional, ¿ya? El que proporciona las unidades va a ser las magnitudes, ¿ya? Por ejemplo, el resultado de todo este vector va a ser kilonewtons, ¿no ve? Porque aquí estoy reemplazando 1.2 kilonewtons. Si hubiera colocado aquí 1200 newtons, entonces todo va a ser en newtons. Entonces aquí solamente nos falta encontrar esta dirección, o sea, este vector unitario de esta fuerza. ¿Dónde puedo encontrar eso aquí? ¿Qué dirección va a tener aquí eso? ¿Cómo podría encontrar esta dirección? A ver. Las direcciones, ¿ya? Las direcciones son netamente geométricos, por si acaso, ¿ya? O sea, los vectores unitarios, las direcciones son geométricos. Tenemos que obtenerlos a partir de coordenadas, direcciones que están en los diagramas, etc. ¿Ya? Es geométrico. Entonces, aquí en la pala, geométricamente, ¿cuál sería la dirección de este que está acá? Tiene una pregunta. Y si no, y con los datos que tenemos, porque ya tenemos las coordenadas, no podemos obtener las coordenadas, pero la dirección, teniendo los datos, no nos dice, y a la misma dirección no tendríamos que encontrarla diferente. Claro, esa dirección, aquí, ¿cuál sería? ¿En qué dirección tiene este vector de acá? Va a tener de, por ejemplo, De de B a C a C. D, de A a C, de B a C, es de B a C. ¿No ve? Fíjense, ¿dónde está este vector? Está en la misma línea de B a C. ¿No ve? Fíjense que no estoy colocando de C a B. Mira, no estoy colocando. ¿Por qué? Habría un error, ¿no ve? Estos dos tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios, ¿no ve? Entonces tengo que colocar aquí su sentido correcto. Su sentido correcto es de B hacia C. Nos dice además aquí, ¿no ve? Dice, apunta, dice, de B hacia C, dice, ¿no? Entonces, por eso estoy colocando vector unitario de B hacia C. Que está ahí. Nada más. Ahora, entonces aquí la clave es, para encontrar este vector de acá, tengo que encontrar este vector unitario nada más. ¿Cómo encuentro este vector unitario entonces? Disculpe, ingeniero, ¿puedo repetir lo de la dirección, de cómo encontramos la dirección? Ya. Esta fuerza de 1.2 kilonewtons, ¿en qué línea está? Aquí en la pala. Nos dice el enunciado, mira. El actuador hidráulico ejerce una fuerza de 1.2 kilonewtons sobre la junta en C. La fuerza es paralela al actuador y apunta de B hacia C. Por eso aquí hemos dibujado así, mira.
La dirección de esta fuerza, entonces, es la dirección de B hacia C. Listo. Esa es la dirección, porque ahí está la fuerza, ¿ya? Y va a ser de B hacia C, porque así está apuntando la flecha de este vector. ¿No ven? ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Ya, entonces, ahora, ¿cómo encuentro este vector unitario? ¿Cómo encontraría? Aquí es el vector unitario de B hacia C. Ah, tal vez primero, de aquí se van a dar cuenta, ¿ya? Si escribimos esto, ¿ya? ¿A qué sería igual el vector de posición que va de B hacia C? ¿Ya? El vector de posición que va de B hacia C, ¿a qué sería igual? Sería igual a su magnitud, ¿no ve? O sea, la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C, multiplicado por la dirección de B hacia C. ¿No ve? Este es un vector, ¿no ve? Este es el vector de posición, lo vamos a poner así para diferenciar, ¿ya? Este es el vector de posición de B hacia C. Este vector de posición va a tener unidades de metros, ¿no? Porque las coordenadas están en metros aquí. Pero es vector de posición más. Pero aquí adentro de este vector de posición está este vector unitario, BC, y este es el que nosotros queremos encontrar para después traer aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos este vector de acá? Simplemente despejamos, ¿no? El vector de posición de B a C, entonces, va a ser igual a el vector de posición, o sea, el vector unitario, ¿no? De B a C va a ser igual al vector de posición de B a C dividido entre la distancia que hay del punto B al punto C. Nada, esta fórmula ustedes se tienen que aprender biencito. Esto es para encontrar direcciones, para encontrar vectores unitarios. O sea, para encontrar direcciones, ¿ya? Que es totalmente geométrico. Ya está. Ahora, tenemos que encontrar dos cosas aquí, ¿no ve? Tenemos que encontrar el vector de posición de B a C y luego tenemos que encontrar la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C. Ya, entonces, ¿cómo encontramos esa partecita? ¿Cómo se hace aquí para copiar y pegar? No sé si es esto. Ah, no. Ya. Bien, entonces para hacer pasar esto, ¿ya? Primero encontraremos, a ver, encontraremos, aquí es igual el vector de posición de B hacia C. Eso ya saben encontrar, hace ratito hemos hecho. ¿Cuánto sale? Aquí está B, ¿no ve? Aquí está B y aquí está C. Aquí ubiquen bien dónde están las coordenadas, ¿no? Aquí está el eje X. Entonces, aquí creo que está el origen, ¿no ve? Aquí está el origen. Ya, ahora. Bien, aquí es igual entonces el vector de posición de B hacia C. Ya, punto de llegada es el punto C. Punto de salida es el punto B. Entonces, ¿cuánto es el X en C? ¿Cuánto es? Menos 0,75 me sale, Inge. Ya, está bien, pues. Está bien, porque va a ser 0 menos 0,75, ¿no ve? Entonces, eso sale menos 0,75. Bien, esto es en Y. Está bien, ¿no? Es que estamos haciendo ya mentalmente, ¿ya? Pero ustedes, si quieren, aquí escríbanse biencito, ¿no ves? Sus coordenadas del punto B,
Luego las coordenadas del punto C, ¿no ven? Y luego van a ir desdestando bien para que no se equivoque. Ahora, en el eje Y sería, aquí el eje Y, aquí es 0,6. ¿Cuánto sería? 0,6, Inge. Ya, sería más 0,6. 6. Y esto sería en J. Nada más. Esto tiene unidades de metros. Ya, eso tiene unidades de metros. Ya está. Ahora, ¿cómo puedo encontrar ahora la distancia que hay del punto B al punto C? O sea, queremos encontrar su magnitud. ¿Cuánto sería esto? 0,96. 96. 96. Ya, 0,96. Entonces ya están sacando directamente. Entonces 0,96 metros. Listo, ya está. Entonces todo eso ya está. Eso tenemos que reemplazar acá, ¿no? Acá tenemos que reemplazar esto. Entonces acá reemplazando, vamos a tener aquí, a ver, menos 0,75 en Y. ¿No ve? Más 0,6 en J. Y eso tenemos que dividir entre 0,96. Fíjense que arriba está en metros, abajo está en metros, ¿no? Esto se va a simplificar, por eso no va a tener dimensiones este vector unitario. Ahora sí, con esto ya podemos nosotros encontrar el vector unitario, acá. ¿Cuánto llega a ser entonces la dirección o el vector unitario de B hacia C? En el eje X me sale menos 0,78 y en el eje Y me sale 0,625. Ya, esto sería en Y. Y esto va a ser más 0,600. 25. Bien, ya 25. Ya, cuanto más decimales utilicemos es mejor, ¿no ve? Mínimamente van a utilizar dos decimales, ¿ya? Como mínimo. Los recomendables utilizar hasta 3, pero como mínimo utilicen dos decimales, ¿ya? Bien, entonces fíjense, este es el vector unitario. ¿Ya? Esta es la dirección de B hacia C. Y es la misma dirección que tiene este vector de 1.2 kilonewtons de magnitud. Entonces, esto tenemos que reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, como resultado, ¿cuánto sería entonces el vector? Aquí lo vamos a escribir. ¿Ya? El vector fuerza, entonces, ¿cuánto saldría? Este vector fuerza va a ser igual a, tenemos que multiplicar, fíjense, 1.2 kilonewtons por menos 0,78. Eso es menos, ¿cuánto sería? $1.2 por menos 0,78. 0,936. Ya, aquí sale 0,96. 96. Esto es en la dirección Y. 916 sale. 900. Sí. 36. 900. 36. Ah, ya. Ya, entonces aquí sale 936 y esto es en la dirección Y. Luego va a ser más. ¿Más cuánto? 0.75. 0,75. Sí. Ya, 0,75 en la dirección J. De todo este vector, sus unidades son kilonewtons.
¿No ve? Todos son kilonewtons. Y ya está, hemos encontrado entonces. Eso sería todo. Eso es lo que nos han pedido. ¿Ya? Determinar F en términos de sus componentes. O determinar las componentes de F. Estas serían las componentes de F. ¿Ya? En la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Nada más. ¿Ya? ¿Dónde estaría eso? Esas componentes aquí. En el este. ¿Ya? Este sería. La componente en el eje X sería este de acá. A ver, aquí. Este sería la componente en el eje X. ¿No ve? Y la componente en el eje Y sería esta otra. Esa otra. A ver, la componente en el eje X es negativo, ¿no ve? Porque mira, está apuntando al lado izquierdo. Por eso sale aquí negativo. Y es igual a 0,936 kilonewtons. ¿Ya? Con esa fuerza está actuando en el eje X. Y en el eje Y, fíjense, aquí está apuntando hacia arriba la flecha. Entonces, por eso aquí es positivo. Y es igual a 0,75 kilonewtons. ¿Ya? Si nosotros sumamos estos dos componentes, nos va a dar el total, ¿no? 1,2 kilonewtons, el total. Ahora sí, ¿entendieron esta parte? Sí, Inge. Ya, está bien. Pero ¿saben qué? Solamente están escuchando y están viendo. ¿Ya? Después de esta clase, hagan en el libro y hagan más ejercicios. Si no hacen ejercicios hoy día, chao, en vano han atendido, digamos, esta clase. Se van a olvidar. Si no hacen nada hoy día, si no se pasan, para mañana ya se han olvidado, por si acaso. ¿Ya? Y eso sería en vano. Entonces, hoy día, hagan otro ejercicio, sigan haciendo ejercicio para que se les quede. Ya, ahora sí. Disculpe, Inge. Sí, En cuanto al vector el vector unitario EBC, al redondeo en el componente J, yo lo tomo como 0,63, siguiendo que si es par es hacia arriba y si es impar se queda como está. ¿Lo puedo tomar así o el redondeo es 0,62? los redondeos. Ya. Para los redondeos, ¿saben qué? Lo legal, siempre tenemos que utilizar la misma cantidad de decimales, ¿no ve? Por eso, fíjense, en la escritura también tenemos que respetar eso, ¿ya? En lo posible. Mira, aquí dice 0,75, ¿no? Y aquí dice 0,6. En realidad sería 0,60, sería, ¿no? 0,60, aquí también sería 0,60, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, si quieren usar tres decimales, entonces aquí tendrían que poner 0,780 o lo que había aquí, ¿no? Y ahora, si quieren trabajar en dos decimales, entonces tienen que redondear adecuadamente, ¿no ven? Depende de esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice 0,625. No sé cuántos números más había aquí. A ver. No había ni uno más, Inge. Ya. Entonces, este sería así, 0,625. Sería así, un caso, ¿no ven? Entonces, si aquí ya no hay más decimales, o sea, más números, ¿ya? Esto significa que esto se queda en 0,62, ¿no ven? Si aquí no hay más decimales, no hay más números. Pero si hubiera sido así, digamos 0,625, digamos aquí 0, 1, 3, así digamos, ¿no? Más numeritos, ¿no ven? Entonces, estos de 100 se redondea a 0,63 de 100, ¿ya? Pero, si esto hubiera sido, digamos, 0,615, así, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo redondearíamos esto? 0,60
2, ¿no ve? Al par, ¿no ve? Y aquí, independientemente si aquí hay más números o no hay más números, ¿no ve? Si aquí hay un 5 y aquí los redondea al par, entonces los redondeamos directamente, ¿no ve? ¿Se ha entendido? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces eso, van a tener cuidado, ¿ya? Ya. A ver, veamos el siguiente. Este ejercicio tenían que hacer ustedes. Y bueno, el siguiente nomás ya lo van a hacer ustedes. Ahorita, ¿ya? Este ejercicio que está aquí lo van a hacer ustedes. A ver, este ejercicio dice, determine las coordenadas X e Y del collarín C como funciones de la distancia S. Ah, es un problema más analítico que otra cosa, ¿no? Aquí hay una base, ¿no? Una base circular, digamos, de sección circular. Y el punto A y el punto B están fijos, ¿no? Tiene sus coordenadas, mira. El punto B tiene 75 en X y 12 en Y, en pulgadas. Y el punto A tiene 14 pulgadas en X y 45 pulgadas en Y. Ahora, sobre esta base dice que hay un collarín. Este que está aquí es el collarín, ¿ya? Se llama collarín porque se desliza, digamos, aquí hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Se desliza. Con su mano se pueden agarrar y deslizar nada más, ¿ya? Se mueve nada más sobre la base. Por eso se llama collarín. Entonces nos está pidiendo que determinemos la posición de este collarín, o sea, las coordenadas X, Y de este collarín, o sea, del punto C, ¿no ve? Sus coordenadas del punto C, como funciones de la distancia S. Aquí está la distancia. Esta distancia S sería la distancia entre el punto B y la ubicación del collarín. Ahora sí, ¿cómo podemos encontrar eso? Ustedes esto ya saben, han visto creo que en cálculo, en geometría, ya pueden encontrar, ¿no? Las funciones. Por ejemplo, tenemos que encontrar la coordenada X de C, ¿no ve? X de C, tenemos que encontrar en función de la distancia S. ¿No ve? Y lo mismo, la coordenada Y del collarín, tenemos que encontrar en función de S. O sea, van a ser ecuaciones, ¿no? Van a ser ecuaciones. De tal manera simplemente reemplazar aquí nomás, ¿no? Reemplazamos aquí la distancia S y que nos diga cuál es coordenada en el eje X. Lo mismo aquí. ¿Se entiende, no ve? Por ejemplo, si este collarín está aquí abajo, ¿no ve? ¿Cuánto va a ser la distancia S? Pues va a ser 0, ¿no ve? Aquí la distancia S va a ser 0. ¿No ve? Y cuando nosotros este S igual a 0 reemplacemos aquí en las fórmulas, X del collarín nos va a salir lo mismo de aquí, ¿no ves? 75. Y el Y del collarín nos va a salir 12 pulgadas. ¿Se entiende, no? Y cuando el collarín esté aquí arriba, justo en el tope, ¿no ve? ¿Cuánto valdría S? S valdría toda la distancia que hay, ¿no ve? Desde el punto B hasta el punto A. Toda esa distancia. Si todas esas distancias reemplazamos en las ecuaciones, nos tendría que dar, ¿no? La coordenada del collarín es de 14 y en Y es 45. ¿Se entiende, no? Eso es lo que queremos. A ver, les doy 5 minutos para que empiecen a pensar, ¿ya? Para que traten de resolverlo. Y si lo terminan, me van a dictar. Todavía no voy a empezar a arreglar puntitos, pero la siguiente semana ya voy a empezar a arreglar puntitos, ¿ya? Por ejemplo, la siguiente semana les voy a decir, hagan este ejercicio, resuélvanlo ahorita, tienen
tanto tiempo, me lo mandan. Y si está bien, se ganan puntos extras, se ganan 2 puntos así, ¿ya? A ver, entonces les voy a dar 5 minutitos, ¿ya? Y después de 5 minutos les voy a preguntar en qué lugar están, en qué situación están. ¿Ya listos? Entonces comienzan ahora.
Ya, ahora han terminado. ¿Alguien tiene algún resultado? Hice una pregunta, no sé si quería, digamos, si para usarlo como función, no sé si podríamos analizar primero los puntos, o sea, lo tomé como todo, todo toda la barra como una, como un vector, y digamos que podríamos determinar que todo el vector es una medida, digamos, X, y el vector se divide entre S y Y. No sé si podríamos determinar, ya teniendo el módulo del vector, si podríamos determinar ese y A después ver, usarlo con la misma función. ya, ¿qué les parece lo siguiente? A ver, primero, ¿cómo serían las fórmulas para encontrar las coordenadas? Se podría poner las coordenadas con X, la distancia entre X o C y B, y buscar con A y C también, y hacer una solución de ecuaciones. Puede ser, pero recuerden que estamos viendo vectores, ¿está bien? ¿Qué les Sí. parece? Y ¿Qué les parece? ¿Sí? podríamos trazar un vector del origen a C y otro vector del origen a B. Y Exacto, la correcto. distancia lo podemos tomar como un vector, pero tendríamos que tener la dirección de AB y multiplicar por S para que sea igual a un vector. Claro. Ese sería el vector de las coordenadas del punto C, ¿no ven? Le podemos llamar, digamos, así lo podemos llamar RC, digamos. Este vector estaría representando las coordenadas del punto C directamente, ¿no ven? Porque está partiendo desde el origen y está llegando al punto C, ¿no ven? El origen tiene 0, 0 de coordenadas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar entonces este vector RC? Ese vector RC podemos encontrar, les voy a dar esto más, ¿ya? A partir de aquí van a continuar. Este vector RC podría ser igual a la suma de dos vectores. Digamos, eh, este vector más este vector. ¿Qué les parece? Así, ¿ya? El vector de color azul, pues le podemos llamar, digamos, el vector de posición del punto B, ¿no ven? Este vector sería fijo, ¿no? No se mueve. Y luego tenemos este otro vector. Le podemos llamar el vector de posición, digamos, de B hacia C. ¿No ve? Entonces, o sea, lo que estamos haciendo es el vector RC, ¿no ve? El vector donde están las coordenadas del punto C va a ser igual a la suma del vector de RB. Todos estos son vectores, ¿no ve? Más, si quieren háganlo así, ¿no? Completitos. Más el vector de B hacia C. Ahora sí, ¿a qué sería igual el vector RB? Pueden encontrar, ¿no ve? ¿A qué es igual el vector RB? 75 en X y 2 en Y. Ya, 75 con dirección Y, Y y y más 12
Dirección J, listo, ya está. Fíjense, ya estamos encontrando aquí RB, ¿no ven? Ahora R, ¿y a qué sería igual este RBC? Este RBC, ¿a qué sería igual? Para nosotros sería, a ver, el RBC sería igual a, viendo acá, ¿no ve? Es también un vector de posición, también es, ¿no ve? A ver, XC menos 75. ¿cómo? XF. Eh, no, sería así, mira. Vector unitario por S. Exactamente. Ya tenemos aquí, mira, su magnitud sería S, ¿no ves? La variable S. La magnitud sería S. S. Este S tendría que multiplicar por la dirección. ¿Cuál sería la dirección que tiene este vector EDBC? Sería E, ¿de qué punto a qué punto? De B a A. Exacto, de B hacia A, porque ya conocemos el punto A, ¿no ve? El punto B se conoce, ¿no ve? Se conoce, mira, 75,2. Y el punto A también se conoce, 14,45. Porque mira, la dirección de B a C es la misma que de B a A, porque son paralelos, ¿no? Listo, ya están. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer aquí es encontrar el vector unitario de B hacia A. ¿No ve? Y después todos los empezamos aquí. Y encontraríamos fácilmente, ¿no? Después, a ver, ¿quién se anima a encontrar ese vector unitario de B hacia A? A ver, aquí lo podemos colocar, mientras tanto. A ver, me van a dictar. ¿Ya? El vector unitario, aquí vamos a colocar así. El vector unitario de B hacia A va a ser igual a una división, ¿no ve? Así va a Ya tener lo que... tengo, Inge. ¿Qué? Ya he hallado el vector unitario. Ya. Ahora a ver. Entonces, ¿a qué es igual aquí arriba el vector de posición de B hacia A? De B hacia A va a ser 14 menos 75. Menos 71. Sí, menos 61. Menos 61 en I. Luego, 45 menos 12 Más 2, más 33. más 33 en J. ¿A ver? En J, listo. Eso dividido entre la distancia que hay desde B hacia A. ¿Cuánto es? 69. 69 la distancia. Y ya, 69, listo. Entonces de aquí sacamos vector unitario de B hacia A. ¿Cuánto sale? Menos 0,88 en I y más 0,47 en J. Y más 0, 47. ya, 47 en J. Ese es entonces el vector unitario que va de B hacia A. Ahora sí, todo lo meteremos aquí adentro. ¿Ya? A ver, aquí sería entonces el vector C, donde están las coordenadas, va a ser igual. Entonces, el vector en B es 75i, ¿no ve? 75 en I. Luego más 12 en J. Hasta aquí está todo bien, ¿no? Más 12 en J. Luego más este vector, o sea, S por todo esto. Entonces, mira, tenemos que multiplicar, ¿no ve? S por estos componentes del vector unitario, ¿no? Entonces aquí sería menos 0,88
S, ¿no ve? S lo voy a poner aquí con azul, ¿ya? S. Esto sería en la dirección Y. ¿No ven? Luego más 0,47 por S, ¿no ven? Por S. Y esto tiene la dirección J. Listo, ya está. Ahora sí. Seguiremos esto simplificando, ¿no ve? Entonces, el vector de posición del collarín C va a ser igual. Paréntesis. Todos en la dirección y tenemos que sumar, ¿no? Aquí sería 75 menos 0,88 por S, ¿no ven? Por S. Entonces todo esto está en la dirección Y. Dirección Y. Luego más, ¿no ve? Más paréntesis. Ahora en la dirección J, aquí tenemos 12. Luego aquí sería más 0. Ya están imaginándose, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar ahora las coordenadas? Eso, ¿no? Multiplicado por, digamos, la dirección S, ¿no? Entonces todo esto de aquí va a ser en la dirección J. Listo. Ahora sí, el primer paréntesis son las coordenadas en X, ¿no? Y la segunda paréntesis son sus coordenadas en Y. Y fíjense, están en función de S. Entonces, aquí, ¿cuál sería el resultado? Aquí XC sería igual a, facilito, ¿no? 75 menos 0,88 multiplicado por S, ¿no ve? Por S. Y las coordenadas en el punto Y sería igual a 12 más 0,47 por S. Todo eso tiene ¿qué unidades? Pulgadas, ¿no? Pulgadas, ya, todo tiene unidades pulgadas, se mantiene esto. Ahora sí, eso sería todo. A ver, comprobaremos. ¿Cómo podemos comprobar a ver esto? Ya, ¿qué pasa si S es igual a 0? Significa que ¿dónde estaría el collarín? Si S es igual a 0, el collarín estaría aquí abajo, ¿no? Aquí abajo estuviera. ¿Y cuánto serían sus coordenadas? Entonces aquí, S hacemos 0, entonces se queda 75 en X y 12 en Y, ¿no ve? Se cumple, ¿no? Se cumple. Ahora, ¿qué pasa si el collarín está aquí arriba? Si el collarín está aquí arriba, ¿cuánto valdría S? 69. Entonces, si aquí ya pasamos 69, ¿cuánto salen aquí las coordenadas? Coordenadas de A. ¿Ya coincide? Sí, coinciden con las coordenadas de A. Ya están bien. ¿Ves? Eso sería todo. Eso es lo que nos han pedido aquí. Esto era, ¿no ves lo que nos ha pedido? Este resultado de aquí. Ya, esa sería las respuestas, ¿no? Todo esto que está aquí. Ya. Bien, ¿han entendido esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Es divertido, ¿no ve? Utilizar vectores.
Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, entonces han entendido, ¿no? No es difícil, ¿no? Utilizar vectores. Hay que utilizar todo lo que podamos, suma de vectores, multiplicaciones, etcétera. ¿Ya? A ver, si no hay consultas, entonces, a ver, veamos qué hay en la siguiente diapositiva. Ya, a ver. Creo que hay otra. Ah, no, aquí es que era todo. Ya. A ver, después de componentes en dos dimensiones, lo que continúa es componentes en tres dimensiones, ¿ya? En tres dimensiones simplemente es aumentar un eje más, nada más. Ya todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Aumentaríamos un eje más aquí, ¿ya? En esta ecuación de aquí, por ejemplo, tendríamos que aumentar, aquí tendríamos que poner así, ¿no? Tendríamos que poner más, ¿no ven? Más aquí. Entonces aquí pusiéramos z en b menos z en a, ¿ya? Y esto tuviera la dirección z, o sea, k. K es el vector unitario del eje z, ¿ya? Simplemente se aumenta un eje más, ¿ya? Y los problemas lo veríamos en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? A ver, quiero mostrarles, pero qué es lo que van a leer para la siguiente semana. De este libro especialmente, que es nuestro libro guía, ya van a entrar a ver entonces componentes en tres dimensiones. Está acá. Aquí está, ¿no ve? Componentes dice aquí en tres dimensiones. Entonces, simplemente vamos a aumentar un tercer eje. ¿Ya? Aquí está el eje Z, ¿no ve? El eje Z. Y las ecuaciones, ¿cómo es? Se aumenta un eje más aquí, ¿no? Una componente más. Pero aquí, quiero que para la siguiente semana investiguen en internet una cosita, un temita, ¿ya? Van a investigar las reglas de la mano derecha. ¿De acuerdo? Aquí, como están viendo aquí en el dibujo, ¿ya? Investiguen esa partecita porque es bien importante. Ya luego, después, terminen de leer todo este capítulo, el capítulo 2 de aquí, de este libro, ¿ya? Vamos a entrar a ver producto punto y producto cruz también. Ya, muchachos, si hay alguna duda me dicen, si no, lo pararemos aquí, ya, y nos vamos a encontrar el día martes a las 9:45. Está bien, Inge. Ya, entonces hasta el día martes, estudien, no se dejen, se van a olvidar si no. Entonces hasta el día martes. Hasta el martes, gracias. Está bien, ingeniero, hasta luego. Martes, Martes,